Digno de ser confiado, hermanos. Hemos estado llevando una serie acerca de cómo es que Cristo, la última semana de nuestro Señor Jesucristo, desde iniciamos con lo que viene siendo la entrada triunfal, no sé si recuerdan, hermano Ciel, estoy hablando acerca de este tema. Después estuvimos hablando acerca de las últimas enseñanzas del Señor Jesús, saliendo ahí de la entrada triunfal o terminando el evento de la entrada triunfal. Cristo enseñó algunas cosas y vimos la importancia de esto porque pues de las últimas cosas que pudo haber enseñado el Señor Jesucristo, ¿por qué escogió aquellas? Estuvimos hablando un poco acerca de esto este miércoles pasado. El día de hoy vamos a hablar acerca de un evento último antes de entrar en lo que viene siendo el procesamiento de Cristo antes de ser crucificado. Ahora, el Señor Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar. Él había profetizado días antes que Él iba a morir y que en 3 días iba a resucitar. Él ya sabía lo que estaba por delante. Él ya sabía que iba a ser entregado a las personas, al pueblo, y que lo iban a tratar mal y que iban a terminar quitándole la vida. Él no solo sabía eso, él sabía que de sus discípulos, de sus apóstoles, uno lo iba a entregar y le dijo, de cierto te digo que, le dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, él es el que me va a entregar. Cristo ya sabía que era Judas, Cristo ya sabía quiénes iban a estar involucrados, Cristo ya sabía que Pedro lo iba a abandonar, y no solo que él, que todos lo iban a abandonar. Y le dijo, antes de que cante el gallo 3 veces, me negarás. Cristo entonces sabía lo que estaba por venir. Él es el Cordero, hermanos, preparado desde antes de la fundación del mundo. Él sabía en lo que iba a terminar. Ahora, estamos en este punto aquí en la historia, donde Él está a horas de ser entregado y a horas de ser incluso latigado, golpeado, humillado en todo el sentido, para después cargar una cruz y ser crucificado. Él ya sabía esto. La carga y la intención de la intensidad, de la aflicción que él estaba sintiendo en ese momento era mucha. Nadie lo podía entender en su momento porque él solo sabía lo que iba a pasar. Los demás discípulos hasta tomaron el tiempo ahí para dormirse un ratillo. Ahora, Cristo, en medio de todo esto, tomó una decisión. Si usted supiera que le quedan horas para iniciar un proceso que va a terminar en su muerte, ¿qué decidiera usted? ¿A qué lugar usted iría? Es una buena pregunta. Hay quien diría, no, pues yo fuera con mis seres queridos, porque los que amo. Hay quien diría, no, pues si sé que ya voy a morir, pues voy a sacar un carro, pues, ¿no? Y se le dejo a mi esposa. Hay quien diría, voy a sacar un seguro de vida y ya, porque pues yo sé que me queda poco y pues hay que sacar algo bueno de esto. Hay quien se deprimiría. Muchas reacciones pueden ser. Sin embargo, algo es muy claro. Cuando leemos en las Escrituras, dice la Biblia, que él estaba muy afligido. Leemos ahí en el capítulo 26, dice en el versículo 37, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, dice, en gran manera. Lo que estaba cargando el Señor Jesucristo en ese momento era algo pesado, era algo difícil. Estaba a punto, hacía unas horas antes de llegar a Getsemaní, Él les estaba lavando los pies a los discípulos. Juan capítulo 12 muestra cómo Él incluso pues despidió a Judas y después de eso les enseñó algunas cosas y luego después dijo, ¿sabes qué? Tengo algo que hacer. Lo acompañaron y dice el versículo que Él estaba angustiado en gran manera. El versículo 38, Jesús les dijo, mi alma está muy triste. El énfasis que está haciendo el Señor Jesucristo está haciéndoles ver a sus discípulos la intensidad, lo angustiado que estaba en ese momento. Digo, Él ya sabía lo que iba a pasar. Y pudiéramos hablar acerca de la actividad física, el desgaste físico que esto conllevaba. La lucha espiritual que él estaba llevando era de otro nivel todavía, porque Satanás estaba haciendo todo lo imposible para que él no cumpliera con el plan divino. Obviamente no iba a poder, es Dios. Sin embargo, físicamente, en lo limitado, porque dice la Biblia que él renunció a toda su gloria para hacerse hombre, en sus límites, él estaba pasando por cosas pesadas.
y nos da una gran lección a horas antes de ser enjuiciado. Nuestro Señor Jesucristo se ve aquí en el Getsemaní. Getsemaní era un lugar, hermanos, en el Monte de los Olivos. Si usted se mete a Google y se pone Israel, todavía está el Monte de los Olivos. Aunque ahorita como la verdad se ven árboles y uno piensa, bueno, quién sabe si era así. Yo me lo imaginaba más tupido, la verdad, pero se ven arbolillos y se ven, pues son olivos, obviamente. Y está más o menos unos 350 metros de lo que viene siendo el templo. Entonces uno podía caminar, son unas 3, 4 cuadras, cuando mucho. Cristo le gustaba ir a este lugar y orar. Ahora, Cristo, una vez más, estaba angustiado. La angustia generó en el punto número 1 una intensa necesidad. ¿Alguna vez ha estado usted ahí, angustiado por alguna razón? ¿Alguna vez ha estado ahí donde no sabe a dónde voltear, ni a quién pedirle ayuda, ni a quién extender la mano? No sabe ni en quién refugiarse. Donde ni por aquí puede confiar, ni por acá puede confiar, y donde las cosas no van pareciendo que está tomando buenas decisiones, simplemente no sabe. He estado ahí en algunas ocasiones, hermanos. Yo recuerdo la primera vez cuando me sentí así, cuando recién me casé. Yo me casé el 6 de diciembre, días después de llegar de la luna de miel. Estaba con mi esposa y obviamente estaba quebrado. Había gastado como buen recién casado, gasté todo el dinero que tenía para pasar un buen tiempo y regresé aquí y andaba quebrado así. Entonces, llegamos, mis papás habían salido de la ciudad porque era más o menos los tiempos de Navidad, poquito antes ya de vacaciones. El pastor incluso había salido también esos días. Creo que estaba en una conferencia, no recuerdo. Y yo recuerdo la 1, 2 de la mañana, mi esposa empezó a quejarse de mucho dolor. Entonces en ese momento pues uno se siente chiquito, ¿no? Pues ¿a quién le hablas? No teníamos internet, ni teníamos televisión, no teníamos nada para poder ponerte a buscar en Google a ver cómo quitar el dolor que siente mi esposa en el momento. ¿Qué té? Me explico, ¿qué masaje? ¿Qué compresa caliente o compresa fría tengo que poner en dónde para que se le quite eso? No se podía, en ese tiempo no podíamos. Y andaba bien desesperado, no le podía hablar a mis papás, no lo podía llevar a ningún hospital, no tenía dinero en lo absoluto. Creo que ni gasolina en el momento tenía. Y uno empieza a clamar y sentir una angustia en el corazón, porque no sé, hermanos, por qué Dios permitió eso en ese momento. Pero estoy seguro que Dios de alguna manera me hizo recordar, porque siempre lo recuerdo. Me humillé, me arrodillé, hice lo único que podía orar. Lo único que podía hacer era pues orar. Y reconocí, Señor, no sé cómo cuidarle. La verdad, no sé cómo cuidarle. La verdad, Señor, ahora que no tengo dinero, no sé ni siquiera cómo hacerle. Lo único que tengo, Señor, es usted, y le imploro y le pido, por favor, que incline su oído y escuche mi oración, porque no sé qué hacer. Cuando ve uno a su esposo llorar, me explico, es lo peor que puede pasar. Y al verla en la desesperación, estaba afligido. ¿Puedo preguntar algo a usted? Cuando usted está en una necesidad intensa, ¿qué hace? Cuando vemos allí en uno de los evangelios, en Lucas capítulo 18, 38, entonces dio voces, hablando del ciego aquí, para no perder mucho tiempo no vamos a ir al lugar, pero Lucas 18, 38 dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que habían delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí estaba el ciego, hermanos, y él estaba en una situación difícil, estaba ciego. ¿Quién le puede ayudar a un ciego a recibir la vista? Estaba el ciego y escuchó que estaba nuestro Señor Jesucristo y se levantó y, Hijo de David, ten misericordia de mí. No sé dónde estás, pero ten misericordia. Y empezó a gritar, no sabía dónde estaba. La gente que estaba a un lado le decía, hey, cállate, cállate. No me voy a callar porque Él es el único que me puede ayudar. Si me callo nadie me va a ayudar. Él es el único que me puede ayudar, ¿sabes? Muchas veces, si reconoces
la situación de aflicción que tienes, reconocerás que muchas veces Dios quiere que le clames. Y Dios quiere que le pidas. Y Dios quiere y reconoce que si tú no te humillas y pedirle, entonces ¿por qué va a contestar tu petición? Fue porque él clamó y clamó y clamó que Cristo dijo, ¿qué quieres que haga? Le dice, pues que reciba la vista. Y Dios le permitió ver. Pero ¿alguna vez usted ha estado ahí, afligido, a un punto tal que siente el corazón así asfixiado y apretado? Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, poco antes de morir, horas antes de morir, Él tomó una decisión. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra esperanza, pero sin pecado. Algo que es interesante recalcar en este versículo es que Cristo padeció todo lo que usted puede o pudiera a lo mejor pensar que una persona puede padecer. Dice la Biblia, Él padeció todo. Él conoce de primera mano lo que usted puede llegar a sentir. En desesperación, en a lo mejor en desconsuelo, a lo mejor cualquier cosa que usted pueda llegar a tener en aflicción, estrés, cualquier cosa, Él lo conoce. Dice que Él padeció todas las cosas. ¿Y sabe por qué es algo increíble que nos podamos acercar al Señor Jesucristo? Porque Él ya sabe lo que usted siente. No es algo extraño para Él. Entonces usted cuando siente afligido, cuando se siente abandonado, cuando se siente de alguna manera dejado a un lado, humillado, usted puede recurrir a Él porque Él ya sabe. Él ya sintió lo que usted está sintiendo, Él ya pasó por ahí una y otra vez y Él resultó victorioso de eso. Entonces, cuando usted se acerca a Dios, no es algo que Él desconoce, es algo que Él conoce, porque Él padeció todas nuestras debilidades, dice la Biblia, pero sin pecado. La angustia que usted pudiera llegar a tener, hermanos, Él también la sintió. Cristo, pocas horas antes de morir, con todo lo que estaba cargando, tenía una intensa necesidad. Esa intensa necesidad era a punto A motivada por una angustia mortal. Las palabras que Cristo utiliza aquí, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Ahora, era el Señor Jesucristo, man. Lo que Cristo decía, no le decía nomás porque sí. No le decía, ay, estoy medio agüitadón aquí, me voy a morir. No funciona así. Era Cristo hablando. Todas las palabras que Cristo decía eran lo que querían decir. Todas. Cristo no jugaba con lo que decía. Y cuando Cristo decía que se sentía angustiado, y cuando decía que se sentía angustiado hasta la muerte, era por una buena razón. Él ya sabía que a lo mejor en una hora más iba a venir su discípulo, el cual él, me explico, amó, dice la Biblia, lo amó hasta el fin. Juan capítulo 12 menciona incluso a Judas. Y menciona también que él ya sabía que iba a ser entregado y por todo lo que iba a pasar. Entonces, él sabía esto, ya 2 horas tomó una decisión. Por su angustia mortal, él estaba afligido. Dice la Biblia en Proverbios 17:22, el corazón alegre, dice, constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Sabe? Una cosa es estar en una enfermedad triste y otra cosa es estar en la misma enfermedad contento, alegre. Cuando alguien no solo está enfermo, sino está triste, esa persona de alguna manera simplemente va en declive. Creo que este versículo es muy sabio. Si usted está pasando por algo, trata de mantener un espíritu agradecido. No tiene mucho que ver con la lección, pero creo que puede ser de bendición. Cuando uno está enfermo o busca mantenerse agradecido, Dios puede aún proveer alivio. Dice, es un buen remedio, dice la Escritura. Cristo estaba triste y estaba triste a un punto tal que incluso, dice la Biblia, Él estaba triste hasta la muerte. Solo Él sabía lo que estaba pasando y solo Él sabía lo que estaba cargando. Y no solo la condición física es algo, pero la condición espiritual también es otra. El seguir amando a las personas que estaban ahí, que le iban a hacer muchas cosas.
el incluso dar su vida por aquellos que le estaban cacheteando y abofeteando es algo. Y no solo eso, yo pienso que el clímax, no solo de las personas, sino que cargar el pecado del mundo, que es algo contrario completamente a su naturaleza, era algo pesado. Para un ser perfecto, puro y santo, el cargar el pecado de todo el mundo y cargarlo en él, y que después le clame a su padre, Elí, Elí, ¿recuerdan? Lama sabactani, que dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? La angustia, la aflicción en el corazón de nuestro Señor Jesucristo era grande. Ahora, la angustia, la aflicción, te puede llevar a una de dos. O puedes mantenerlo y cansarte, o puedes ir al Señor, el único que te puede ayudar. Son dos opciones. Todas para el cristiano, me explico, debiera ser lo más claro y positivo, pues ir al Señor. Tengo una hija, la cual cuando ella se siente afligida, quiero saber qué tiene. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la niña o cuando mi hija está agüitada por algo, quiero saber qué tiene. Quiero que me diga, ¿sabes qué está pasando? Cuando me dice nada, me aflijo más todavía. ¿Cómo que nada? Tú no eres así, dime qué está pasando. No, pues nada, no, dime, ¿qué pasó? ¿Que te dijeron algo en la escuela? ¿Te lastimaste? ¿Algo está pasando? ¿Qué te está afligiendo? ¿Por qué? Porque te puedo ayudar. Porque todas las personas que hay en este mundo, no hay nadie que te ame como yo. Y si tú me dices, te voy a dar la solución a lo que estás pasando, pero dime. Si dices entonces, si a lo mejor es porque algo se rompió, créeme, te puedo ayudar. Si yo te lo di antes, te lo puedo volver a dar. Amén. Si alguien te trató mal en la escuela, créeme, yo he pasado por ahí, yo te puedo dar palabras de consuelo, te puedo dar un buen consejo porque soy tu padre. Dime, no tienes que estar afligida, sino más vienes conmigo y me dices, voy a hacer todo lo posible que esté en mis manos para ayudarte. Yo creo que ese es el sentir de cada padre. Debiera ser. ¿No debiera ser también, o no puede ser que también nuestro Señor, nuestro Padre, Dios, esté esperando lo mismo de nosotros? Cada vez que estamos en aflicción, cada vez que estamos en angustia, cada vez que estamos cargando algo, Dios está diciendo, pues dime, aquí estoy. ¿Quién más te puede ayudar más que yo? ¿Quién tiene la solución? ¿Se te quebró algo? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo puede volver a dar? ¿Te pasó algo? ¿Alguien te hizo mal? Pues dime, ¿quién te puede fortalecer? ¿En quién hay más sabiduría? ¿En quién hay mejor consuelo? No hay nadie que te ame más, no es igual, y muchas veces como cristianos preferimos, espérate Señor, yo sé que tú estás ahí, pero déjame irme con mis amigos. Qué triste eso, ¿no? Yo sé, mi hija un día me va a decir eso, yo prefiero ir con mis amigos, me va a calar. Porque uno sabe en el fondo que no es la solución. Sin embargo, como cristianos, ¿cuántas veces optamos por la misma salida? Es que si tuviera más dinero, es que si tuviera aquello, no ocupas. Me ocupas a mí. Cristo estaba en una intensa necesidad y lo llevó a una angustia mortal, dice la Escritura, y tomó entonces una decisión. Necesito ir a Getsemaní. Getsemaní era un lugar, hermanos, dentro del Monte de los Olivos, que se le llama Getsemaní porque era un lugar donde trataban con el olivo. Y por alguna razón Cristo le gustaba ir a este lugar, al monte, y en esta ocasión decidió ir aquí específicamente. De todos los lugares donde pudo ir, quiso pasar sus últimas horas, antes de ser apresado, orando. Un pastor, el hermano Ed Bordel, siempre, muchas veces cuando predica, siempre dice lo mismo, siempre dice una frase, ¿para qué oras cuando puedes estar preocupado? Está interesante, ¿no? ¿Cómo? Sí, pues ¿para qué oras? ¿Para qué te encomiendas a Dios cuando puedes aquí guardarlo todo dentro de ti y pensar que tú puedes solo? ¿Para qué oras cuando puedes estar preocupado? Pues,
¿Para qué le pides al Señor cuando puedes vivir con recelo en tu corazón porque no se te contesta? Pues no has pedido. ¿Pero para qué oras? Pues mejor vívelo así. Una manera sarcástica de hacernos ver que no hay ninguna razón por la cual no podamos ir al Señor y pedirle. ¿Hay alguien mejor? Cristo conocía aquí lo que iba a pasar y estaba sintiendo una intensa necesidad, una angustia mortal y decide ir a orar. Ahora, ¿ocupaba el Señor orar? No, no ocupaba orar porque es Dios encarnado. Sin embargo, la Escritura dice que muchas veces lo hacía. ¿Y sabes por qué lo hacía? Para ser ejemplo, dice la Escritura, a nosotros. Para que así como yo hice, ustedes también hagan. Juan capítulo 12, hacía 3 capítulos ahí atrás en Juan, les dijo esto a sus discípulos. Todo lo que yo he hecho, lo he hecho para así como yo hice, ustedes también hagan. Y este último acto no es muy diferente. La angustia que estaba sintiendo el Señor decidió, ¿sabes qué? Necesito orar. Necesito orar. No era la primera vez que el Señor hacía eso. Dice Mateo capítulo 4, el 1 al 2, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. ¿Sabes? Cristo estaba a punto de iniciar su ministerio. 3 años en continuo, iba a ser pesado, iba a ser cansado. Ocupaba una ayuda y ocupaba ser lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que se fue al desierto 40 días y 40 noches. No fue, me explico, a jugar un rato, ni le entró así nomás a las buenas a primeras. Él estuvo con el Señor mucho tiempo antes. ¿Sería algo bueno, hermano? Entre paréntesis aquí, si va a iniciar un proyecto, ore antes. ¿Saben? Si va a tener una decisión que va a cambiar el rumbo de su vida, ore. Es una buena idea. Pregúntele a su Padre Celestial qué es lo mejor para usted. Creo que Él tiene un buen consejo. Cristo vio la necesidad de orar y lo hacía siempre. Marcos 6:46 dice, y después los hubo despedido, se fue al monte a orar. Diferentes ocasiones a lo largo de los evangelios, Cristo trataba de pasar tiempo en oración. ¿Le puedo preguntar algo? En su angustia, ¿qué hace usted? Cuando usted está afligido, cuando está cargado, ¿qué es lo que usted hace? Hay quien se va con sus amigos para tratar de olvidar el asunto un rato, o para pedir un buen consejo, teóricamente mejor que Dios, o así lo parece. Hay quien se va de compras. Si alguna vez están afligidos, si quieren ir de compras, me dicen, yo voy con ustedes, hermano. Hay quien se refugia en la marihuana, hay quien se refugia en alguna droga o el alcohol. Pero la pregunta es, ¿en qué se refugia usted? Hermanos, si el tiempo que pasamos quejándonos de las cosas lo pasáramos orando, a lo mejor otra cosa fuera en nuestras vidas. Piénselo. ¿Cuántas veces y cuánto tiempo se queja de las mismas cosas? Y si con esa misma intensidad y queja la pasara en oración, a lo mejor las cosas fueran distintas. El detalle es que no vamos en oración al Padre y preferimos quejarnos en vez de acudir al Padre. ¿Para qué ir a Dios en oración cuando puedes seguirte pudriendo por dentro? Pues, ¿me explico? Cristo vio una necesidad de orar porque lo que estaba a punto de pasar era muy intenso y angustiaba su alma hasta la muerte. Ahora, y déjenme decir esto con cuidado porque una cosa, hermanos, es que usted tenga una necesidad y alguien le ayude a orar. ¿Estamos de acuerdo? Cristo le pidió a sus discípulos, ayúdenme a orar. Y le dejó unos y se trajo otros 3, pónganse a orar, entre lo que yo me levanto y oro. Muchos llegan aquí pidiendo, hermano, ¿puede ayudarme a orar, por favor? El detalle es que no oran ustedes. Muchos llegan y tienen miles de peticiones, el detalle es que no has pasado ni una fracción del día pidiendo por las peticiones que otras personas sí lo hacen. ¿No le resulta raro eso? Hay quien dice, hermano, ore por mí y por mi salud, y jamás te has arrodillado a orar a Dios y pedirle por tu salud. Hermano, ore por aquel sobrino, ore por aquella persona, ore por mi mamá, ore por mi papá, ore por esto. Y la verdad es que tú nunca te has arrodillado y le has pedido al Señor, Señor, conteste mi oración, por favor. Hay quien reparte y reparte y reparte, pero la verdad es esta, nadie va a entregar su corazón
como aquel que tiene la necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Si a mí me importa mi hija, yo le puedo decir a todos ustedes que oren, pero es mi responsabilidad. Nadie de ustedes va a abrir su corazón y va a derramar su corazón pidiendo por su hija, porque no es de ustedes, es mía. ¿Cuántas peticiones, hermano, no pones en las hombros y cargas de otra persona y tú no te limitas a orar, no oras acerca de eso? ¿Sí entiendes la importancia de que tú pases tiempo en oración? ¿Tú le pidas al Señor? No, es que el Señor no ha contestado. Pues ¿cómo va a contestar si no te importa? Si no te importa a ti, ¿por qué le habría de importar a alguien más? Amén. Cristo, hermanos, estaba angustiado, dice la Escritura. Y se vio y se apartó a orar. Ahora, punto C, tuvo una necesidad no solo de orar, punto C, tuvo una necesidad también de soledad. Él buscaba aparte un tiempo para estar con Dios, un tiempo para estar solo en oración. Ahora, no sé si usted tenga un tiempo, un lugar para orar, pero la verdad es esta, es que hay algo especial en mantener un lugar donde tú puedes orar al Señor y descargar tu estrés, descargar tu angustia en sus manos. Hay algo especial, hermanos, a mí me gusta leer la Biblia siempre en un mismo lugar y oro, me explico, y luego la Biblia en ese lugar, no sé, es algo especial. Ahora, no es mágico el lugar, me explico. No se va a sentar usted y no va a pasar nada de eso. Pero reconozco eso, que es algo especial. Cuando oro al Señor, lo hago porque es un lugar entre el Señor y Dios, un lugar especial entre Dios y Dios. Ahora, muchos estamos completamente ajetreados con la vida donde nunca apartamos un lugar para el Señor, nunca apartamos un espacio para el Señor y menos oramos. No, le digo esto, si el 90% del tiempo de oración lo pasa aquí en la iglesia, está en un problema. Si el 90% de la semana que usted ora, lo ora aquí en la iglesia, no tiene una relación sana con el Señor, no la tiene. Es como si usted hablara con su esposo nomás aquí en la iglesia. ¿Qué le hace pensar que tiene una buena relación con su esposo? ¿No? Y de en medio de eso, si del 10% que queda que sí ora en su casa, el 90% de eso es antes de comer, estamos en otro problema todavía. Amén. Ore, hermanos. Cuando usted en necesidad y angustia, usted ore. Cristo sabía esto. Y se apartó y 2 horas antes de iniciar el proceso que lo llevaría a la muerte, decidió tomar un tiempo y orar en Getsemaní. No solo había una necesidad de orar, una necesidad de soledad. Se me cuatropean aquí. Punto de también existía una necesidad de respuesta. Cristo acudió al Padre porque sabía que iba a tener respuesta en él. Dice la Biblia en Juan 14:13, y eso lo dijo también pocos momentos antes de llegar a Getsemaní, dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La promesa de este versículo, hermanos, es increíble. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. No está hablando de cualquier cosa, está hablando obviamente de cosas alineadas a la voluntad del Padre, pero piénsenlo un momento. Dice todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. No hay una cosa que se limite, dice todo. No hay cosa que el Señor no pueda ayudar, no hay cosa que el Señor no pueda resolver, no hay algo, hermano, que esté fuera de las manos del Señor. No hay nada. Cristo sabía eso y por eso decidió, ¿sabes qué? Tengo un momento, tengo que ir a orar. Tengo que ir a orar. Cristo necesitaba una respuesta. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que llevéis fruto, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Un poquito más adelante, también, a lo mejor unas horas antes de llegar a Getsemaní, dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Cristo sabía esto. Sabía que si él iba en oración, la petición que él pedía iba a ser contestada. Ahora, punto número 2, una petición elevada. No solo él tenía una intensa angustia, que le llevó una intensa necesidad de orar, de ponerse aparte, pero él también tenía una petición elevada.
Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a orar, probablemente sus discípulos estaban a un lado y estaban viendo la manera en la que Cristo estaba orando. Ahora, cuando vemos ahí en los evangelios, vemos que se repite, y a lo mejor es porque los apóstoles que estaban ahí alcanzaban a escuchar a su maestro clamar por alguna situación. Cristo estaba ahí, hermanos, y dice la Biblia en el versículo, si vamos ahí en Mateo capítulo 26, ya le moví el versículo aquí. Dice en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, oraba y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo ponía en una posición de humillación y se postraba, y dice que ponía el rostro en el suelo. La posición al momento de orar de nuestro Señor Jesucristo era una posición de humillación completa. Imploraba, ni siquiera levantaba el rostro, sino que ponía el rostro en tierra, implorando que Dios contestara su petición. Le pregunto algo, hermano, cuando usted ora, ¿cómo ora? La humillación no es algo característico del hombre, hermano. A nadie le gusta ser humillado. A nadie le gusta ser humillado. A nadie le gusta que lo cacheteen para agarrar la onda. ¿O sí? Díganme para saber. Sin embargo, la posición de Cristo fue de completa humillación al momento de orar. Es interesante cómo muchas veces oramos, no para que Dios obre o cambie nuestro corazón, oramos para que Dios cambie lo que Él quiere hacer. No es: Señor, si tú quieres, Señor, por favor hazlo. No es: Señor, mira, existe la posibilidad. No es: Señor, no has cambiado a mi esposo, ¿qué está pasando? He estado orando ya por un mes, Señor, y sigue las cosas igual. ¿Sabes qué? Últimamente ahí estuvo. Qué enfado. ¿Sabes qué, Señor? Sigo batallando con lo mismo una y otra vez. Y como que no es por aquí, Señor. Y pensamos de alguna manera, hermanos, que tenemos una posición en la que nosotros podemos ordenarle a Dios y que Dios tiene que contestar, cuando no es así. No eres nadie para pedirle algo a Dios. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice en Mateo 32:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Punto A: cuando ores, ora en posición de humillación. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Si no has tenido una contestación a tu oración, considera esto. A lo mejor no has buscado el nombre de Dios, a lo mejor no te has convertido de tus malos caminos, y a lo mejor, solo a lo mejor, no te has humillado. Hermanos, queremos muchas veces que Dios obre y que Dios conteste y que Dios nos bendiga y que Dios esté con nosotros, pero no quieres poner nada de tu parte, pues. A Dios no le importa tanto entregarte tus cosas materiales, Dios quiere cambiar tu corazón. ¿Sí sabes eso? A Dios no le importa tanto entregarte un carro del año, no le importa eso, importa más tu corazón. A Dios no le importa cambiarle a tu hijo si tu corazón no está listo para tu hijo. A Dios no le importa tanto el cambiar las cosas, tus circunstancias, si no cambias tu corazón. En última instancia estás aquí para eso. ¿Sabes por qué Dios no te quita la vida? Porque quiere perfeccionarte. Y no perfecciona a la gente cambiando sus circunstancias, perfecciona a la gente cambiando su corazón. ¿Sí vemos eso? Porque muchas veces nos afligimos por las cosas materiales cuando Dios está diciendo: espérate, pero no ha cambiado lo que tengo que cambiar. No, Señor, es que no me has dado. Es que sigues igual batallando con lo mismo. No, Señor, es que tú no me das. Pues cambia esto. Humíllate. Humíllate. Busca mi rostro y humíllate. Si alguien, hermano, no se tenía que humillar para orar, era Cristo. Es Dios encarnado. ¿Por qué poner su rostro en tierra y orar? No era necesario. Él es Dios encarnado. Sin embargo, nos dejó una buena lección aquí
de cómo es que una persona debe orar. No solo debes de ponerte en posición de humillación, debes de orar incesantemente. Cristo refirió una palabra en Lucas 18:31 que dice, también le refirió una palabra, Jesús, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cristo pedía y Cristo dijo, no dejen de orar. Si tienen una petición, no dejen de orar. Pidan y pidan y pidan y pidan. Es interesante, me gusta siempre tratar de, pues, ¿qué es tanto es fe? ¿Qué tanto es mucho? Para el Señor, ¿qué tanto es mucho? Luego veo personas que han estado orando toda su vida y que nunca ven los frutos hasta ya muertos. Después Dios obra en la gente y digo, pues nunca tengo que parar entonces. Testimonio del pastor que siempre oraba por su papá después de 10 años, hermano, o más. Dios contestó una petición. ¿Qué le hace pensar que usted lo tiene que recibir a la semana? Pues, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué le hace pensar que usted se puede cansar y está bien si después de 1 o 2 meses Dios no le responde? ¿Qué le hace pensar eso? Cuando vemos algunos versículos como Mateo 8:5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, dice, rogándole. Y luego vamos a Marcos 1:40, dice, y vino a él un leproso, ¿qué dice? Rogándole. Lucas 7:3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, ¿qué dice? Rogándole. ¿Saben si ven el patrón aquí? A Dios le gusta que le rueguen. No, pero yo no ruego a nadie. Pues sí, por eso no tienes contestación. Sigues pensando que estás por encima de Dios y no te debes de humillar ante un Dios que es la única solución. ¿No es necio de tu parte? A veces que estoy haciendo tareas con Isabela, ya, pobrecita, no, ando quemando por todos lados. Pero es bien interesante cuando empiezas a analizar la manera en que tratas a tus hijos y la manera en que tú reaccionas con Dios es muy similar. Y la necedad que ves en los niños es muchas veces la misma que tú tienes con Dios, no más que por alguna razón lo ignoramos. Pero cuando Isabel está haciendo alguna tarea y la trato de corregir, ella dice, no, espérate, no, estoy bien, déjame hacerlo otra vez. Y me quedo viendo y le digo, pues por ahí no es, está mal. No, espérate, yo puedo, déjame hacerlo otra vez. Lo único que tiene que hacer es decirme en qué me equivoqué. Es lo único que tiene que hacer. Para yo entonces poderle decirle, te equivocaste aquí, si corriges esto, entonces ya va a estar bien. Muchas veces como cristianos tenemos el orgullo, hermanos, tanto que no le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a saber qué está mal. Porque si no contestas mi oración, no es porque no quieres. Es que a lo mejor no he corregido lo que tengo que corregir, ayúdame a saber. No estoy pidiendo conforme a tu voluntad porque mi corazón no está bien, ayúdame a saber. Y la relación con nuestros hijos es, pues, es obvio, pues sí, Dios lo dice como, pues también acá es obvio. No más que por alguna razón envanecidos no ponemos atención en esos detalles. Cristo oró incesantemente y cuando ven ahí en el capítulo de Mateo 26 dice la Biblia que Él le pidió a sus discípulos que oraran y se fue y se humilló y empezó a rogarle al Señor. Empezó a orar, dice que se levantó y fue a ver a sus discípulos y los regaña porque se quedaron dormidos. Y le dicen, sigan orando, sigan orando. Y luego va y se vuelve a postrar y vuelve a orar. Y luego se levanta y va otra vez con sus discípulos y los encuentra dormidos. Y dice, no, pues está bien. Y se va y empieza a orar por tres veces. 3 veces. Si alguien no tenía que recurrir a orar y a rogar, era el Señor Jesucristo y Él lo hizo 3 veces. Y estaba orando justo antes de iniciar todo un proceso, hermanos, que iba a culminar en su crucifixión. Él sabía lo que iba a venir. Sin embargo, decidió usar el tiempo y orar y rogar 3 veces. Cuando ora, hermano, no se canse de orar. Siga pidiéndole al Señor que le conteste o que cambie su corazón. Muchas veces Dios no quiere contestar. Dios quiere cambiar tu corazón. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero no solo cuando ores
ora en una posición de humillación, ora incesantemente y punto alinea a la voluntad del Padre. Una oración alineada a la voluntad del Padre. De todas las cosas que Cristo podía pedir, hermanos, de todas las cosas que Cristo tenía en su poder pedir, no tenía nada que ver consigo mismo. Tenía que ver, hermanos, completamente con su propósito con el cual Dios lo había traído a este mundo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabes? La Biblia está enseñando, Cristo enseñó que siempre debemos de pedir conforme a la voluntad del Señor y que la voluntad del Señor siempre se haga. Esto lo hizo palpable 2 horas antes de morir. Horas, minutos antes de que vinieran por él, estaba rogando y diciendo, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. No tienes respuesta a tu oración, a lo mejor estás aferrado en tu voluntad y no en la voluntad del Señor. Punto 3 y último, hermanos, no solo está en una situación de intensa necesidad, no solo tuvo una posición elevada. Punto 3, vemos en la historia en Getsemaní, que él tuvo una contestación precisa. Ahora, ¿por qué precisa? Porque punto A fue afirmativa. Lo que él pidió, Dios le contestó. Y me gustaría aquí parar un minuto porque creo que hay una enseñanza muy grande en esto. Cuando leemos en las Escrituras y leemos que Cristo estaba pidiendo, ven ahí, ahí en Mateo capítulo 26, dice en el versículo 39, dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, ¿qué es la copa? ¿Qué es aquello con lo que Cristo estaba batallando? Que dijo, Señor, si es posible, está bien, no quiero tomarme esa copa, por favor, Señor, pero no se haga mi voluntad, se haga la tuya. La mayoría de las personas, y aún teólogos, aún comentaristas, llegan y mencionan que la copa era el hecho de que Cristo no quería morir. ¿Quién ha escuchado eso alguna vez? Que la copa que Cristo estaba diciendo, estaba orando y diciendo, Señor, no quiero morir, no quiero pasar por esto, pero que se haga tu voluntad. Ahora, suena bonito, pero llegan a un punto de hacer a Cristo tan carnal que no quiere cumplir con su propósito. Eso suena contradictorio. Para un Dios, me explico, que no cambia, eso suena contradictorio. Sin embargo, quisiera ofrecerles también otra postura. Hoy el pastor ha hablado acerca de esto en algunas ocasiones. Pero si van conmigo ahí a Hebreos, capítulo 5, versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, ¿qué dice? Fue oído. ¿Qué significa que fue oído? Que su que su petición fue contestada. Ahora, suponiendo, y nomás para aclarar esto, si Cristo estaba pidiéndole al Padre, Señor, no quiero sufrir, no quiero pasar por toda esa humillación y no quiero, pero que se haga tu voluntad, y Dios le hubiera contestado, entonces resulta contradictorio empatar las dos cosas. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues si le estoy pidiendo, Señor, no quiero sufrir, Él me contesta y sufro, pues entonces a lo mejor la copa significa algo distinto. Creo que en el mismo contexto de Hebreos capítulo 5, versículo 7, se empata con el relato en Getsemaní. Dice la Biblia, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que, ¿qué dice? Al que le podía librar de la muerte. Ahora, cuando ustedes leen en Getsemaní, dice la Escritura, en el versículo 38, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Lo que Cristo estaba pidiendo es, Señor, sé lo que viene enfrente, es algo difícil y físicamente puedo colapsar. Lo que estoy a punto de pasar es algo muy pesado para este cuerpo que tengo, necesito algo sobrehumano para poder pasar lo que tengo que pasar, y mi intención es querer pasarlo. Ayúdame a poder cumplir con esto, pero no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Ahora, dice la Biblia que vino un ángel, cuando ustedes leen en los otros evangelios, en Lucas, si no mal recuerdo, se menciona que llegó un ángel y dice, y lo fortaleció.
cumpliendo la petición del Señor. Creo que tiene más sentido creer que la copa entonces era el hecho de que él no quería colapsar o morir antes de cumplir con el propósito de Dios. ¿Van conmigo? ¿Sí? Ahora, si esta es la razón, si eso es lo que Cristo estaba pidiendo, hay algo bien increíble pensar aquí, que él, sabiendo horas que estaba antes de morir, yendo a orar al Getsemaní y rogando por él cumplir su petición, pónganse a pensar un poco en esto. Punto B, una petición en el tiempo indicado. Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Cristo, desde antes de la fundación del mundo, él ya sabía cuál era su propósito. Él ya sabía a dónde iba a llegar y ya sabía cómo iba a llegar. Él ya sabía lo complicado que iba a ser, quiénes lo iban a traicionar, quién lo iba a golpear, quién lo iba a bofetear y que todo el pueblo de Israel le iba a dar la espalda. Y no solo eso, cargar el pecado de todo el mundo en sus hombros. Toda la maldad del mundo estaba puesta sobre él. Y después la espalda, dice la Biblia, el abandono del Padre. Todo esto era algo difícil. Ahora, pónganse a pensar un poco. Cristo, después de salir de ahí, dice la Escritura, que llegaron, cuando ustedes leen el Evangelio de Juan, no vamos a ir por falta de tiempo, pero dice la Biblia que llegó Judas y vinieron con él todos los que le querían agarrar y le preguntaron, ¿quién es Jesús? Y les dijo, yo soy. Cuando él dijo, yo soy, dice la Escritura que todos cayeron postrados. Todos cayeron postrados. La palabra yo soy es la palabra que también se usa en Éxodo. ¿Se acuerdan cuando le pregunta a Moisés, ¿y tú quién eres? ¿Quién les dijo que me envió el gran? Yo soy. Cristo entonces estaba afirmando su divinidad y lo que estaba a punto de ocurrir no era algo que él no quería, él estaba dispuesto y estaba a favor del Padre en hacerlo, porque él tenía todo el poder para hacerlo. ¿Sí van conmigo? Entonces Cristo pudo haber parado esto así. De hecho le dijo a uno de sus apóstoles, ¿tú crees que si yo no oro al Padre no puedo mandar una legión de 12 legiones de ángeles para destruir todo esto? Pero esto no conviene que se haga, no tiene que ser así. Porque tengo que cumplir con mi tengo que cumplir con mi propósito, morir. Todas las cosas que Cristo pudo pedir antes de morir, pudo haber pedido, ¿sabes qué, Señor? Manda unos ángeles nomás para callar a todos estos, me explico, y que dejen de abuchearme. Cristo pudo haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Quítale las manos a aquellos que estén a punto de extender su mano contra mí, o sécaselas. Ya había pasado antes, ¿recuerdan? El hombre que quiso decir algo contra él y se le secó la mano, y después oró para que se le quitara la mano, se le volviera normal, ¿recuerdan? ¿Ustedes creen que Cristo no hubiera podido secar las manos de todos los soldados que estaban a punto de latigarlo? Cristo pudo haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Que no me latiguen, yo voy directo a la cruz, me explico, que me maten allá, voy a cumplir mi propósito, pero no tengo que humillarme, no tienen que golpearme, no tienen que ponerme una corona de espinas, ni burlarse, me explico, de yo como el rey, unos soldados, me explico, abofeteándome, golpeándome y luego poniéndome a cargar una cruz hasta allá y después que me claven para después morir. Cualquiera de esas cosas Cristo hubiera podido decir, ¿sabes qué? Señor, quita eso. ¿Pero por qué no quiso? En medio de su aflicción, hermanos, en medio de lo que él estaba pasando, creo que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo va un poco más allá de lo que muchas veces podemos llegar a pensar. El Señor Jesucristo no estaba diciendo que cambiara sus circunstancias. Estaba diciendo, Señor, ayúdame a poder cumplir con mi propósito en este mundo. ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos aferramos tanto al Señor, cambia mis circunstancias, cuando el Señor lo único que quiere es, no te voy a cambiar las circunstancias, tienes que pasar por ahí. Pero Señor, duele. ¿Tú crees que Cristo no le dolió? Pero el Señor es pesado. ¿Tú crees que para Cristo no fue pesado? Pero el Señor, es que tú no entiendes, es injusto, hermano. ¿Usted cree que para Cristo fue justo? No, Señor, es que es demasiado pesado según quién. Porque si hay alguien que no debió haber pasado por todas estas cosas, fue Cristo. Usted y yo muchas veces lo merecemos. Si alguien pudo haber rogado, implorado, Señor, ¿sabes qué? Últimamente quita esto,
el punto es que muera, pues voy a morir. Sin embargo, su oración fue distinta. No fue que quitara la copa. Dijo, Señor, nomás no quiero morir, quiero cumplir con mi propósito. Verás, Dios está más interesado en cambiarte a ti. Y muchas veces las circunstancias que te afligen son un instrumento en las manos de Dios para moldear tu corazón, ¿sabes? Y Dios no te lo quiere quitar. Señor, pero es que estoy batallando. Sí, porque todavía no he terminado contigo. Señor, es que esto. Sí, yo lo puse ahí. Y hay una buena razón y todavía no has terminado de foguearte. Señor, sí, pues sí. Yo lo puse ahí porque quiero que pases por ahí. Y en vez de estarle rogando al Señor algo que no es su voluntad, mejor dile, Señor, está bien, voy a pasar por esto. Ayúdame a pasar por esto. Ayúdame a salir ileso de en medio de todo esto, porque si esa es tu voluntad, déjame cumplir con tu voluntad. De todos los que pudiéramos pedirle algo al Señor, Cristo decidió cumplir y decidió pasar por todo aquello. Personalmente considero esto algo increíble, porque Él sabía quién le iba a golpear, quién le iba a latigar, la mano de quiénes iban a estar ahí. Sabía que Pilato, incluso le dijo a Pilato, le dijo, esto no lo pudieras hacer si Dios no te lo permitiera. Si el Padre no lo permitiera, tú no pudieras. No es cuestión tuya esto tiene que pasar. Esto tiene que pasar. Tengo que sufrir, tengo que pasar todo esto para que ahora sí todo el mundo sepa si se puede. Dios no va a cambiar tus circunstancias, Dios te va a hacer que pases por el medio de ella. Ahora, puedes implorar el favor de Dios y llevar tu angustia y decirle, Señor, entonces ayúdame a pasar en medio de esto, o amargarte y pensar que no ocupas su ayuda. La historia de Cristo, hermanos, en el Getsemaní es algo digno de ser considerado, porque no tenía que pasar. Él, sabiendo las cosas que iban a venir, él pudo haberlo cambiado si quería. Y lo dejó bien claro varias veces. Esto está pasando porque tiene que pasar, porque quiero que pase así, porque tengo que traer salvación a la humanidad. Y porque les voy a dar un ejemplo de que si nos acercamos al Padre, Él nos puede ayudar a pasar aún sobre la dificultad. El Getsemaní, hermanos, es un símbolo del amor de Dios hacia nosotros. No fue incidental, no fue como que algo se le pasó y trataron de aprovecharse de Cristo. Cristo estuvo en control cada paso. Y Dios le contestó. Dios cuidó de él y le permitió cumplir con su propósito. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar, Señor, en las Escrituras. Señor, gracias, Señor, por su ejemplo. Gracias.